Vamos a leer varios textos en esta mañana, así que le pido paciencia, pero estamos seguros de que esta palabra será de bendición. Vamos a mirar inicialmente el libro de los Salmos, el capítulo número 143. Salmo 143. Vamos a leer el verso número 8 y el verso número 9. Hasta el 10 inclusive. Repito, Salmo 143, verso 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti elevo mi alma. Esta frase, el camino por donde debo andar. Verso número 10, verso 9, perdón. Líbrame de mis enemigos, porque en ti me refugio. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. A ver, levante su mano y hagamos de esto una oración, una plegaria al Señor. Dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Otra vez dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Si usted mira con atención, en el verso 8 el salmista le pide al Señor: hazme saber el camino por el que debo andar. Esa expresión, el camino, no habla de los caminos de Dios, porque en esos caminos estamos ya. Esa expresión habla del camino que Dios ha diseñado para tu vida en esta tierra. Lo que nosotros conocemos como el propósito de Dios en nuestras vidas. Su camino para mí. Y el salmista le dice al Señor: hazme saber ese camino. Si le dice al Señor que lo haga saber, está implícito que el salmista no conocía totalmente cuál era ese camino que Dios tenía para él. Luego en el verso 10 el salmista le dice: enséñame a hacer tu voluntad. Primero le pide que le muestre el camino. Vamos a suponer que Dios le mostró el camino. Ahora le dice: Señor, ahora enséñame a obedecer ese camino, a hacer tu voluntad. ¿Sabe qué implica eso? Que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Vaya por favor al capítulo 32, si me pueden quitar el feedback que tenemos muy fuerte, por favor, les agradezco. Capítulo 32 de los Salmos. Vamos a mirar el verso número 8. Oiga lo que dice el salmista, en esta oportunidad el salmista David: te haré entender, Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Oiga esto: te haré entender. ¿Qué me hará entender el Señor? Su voluntad. Y me va a enseñar a transitar en este camino. Ubíquese en Proverbios 16, y ahí vamos a leer varios textos en un momento. Proverbios capítulo número 16. Y lo que queremos hoy transmitir con la ayuda del Señor tiene que ver con un tema que le apasiona a cualquier hijo de Dios. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. De más está preguntar cuántos de los que estamos aquí, los que nos puedan estar escuchando,
¿Cuántos anhelamos hacer la perfecta voluntad de Dios para nosotros? Levante la mano para ver. Creo que todos. Dos de los grandes desafíos del creyente cuando llegamos al Señor, lo dijo el apóstol Pablo. El día que tuvo un encuentro con Dios, Pablo le preguntó al Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y dos de las grandes metas de todo creyente debería ser conocer a Dios y hacer su voluntad. Oiga, conocer a Dios no es igual que tener un encuentro con Dios. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, allí tuvimos un encuentro con Dios. Pero conocerle es otra cosa. Eso es igual como cuando a usted le preguntan, en nuestro idioma, en nuestro léxico latinoamericano, hay palabras que no se ajustan a la verdad o a la realidad. A usted le preguntan, ¿usted conoce a fulano, a su vecino? Usted dice, sí, lo conozco. En la Biblia, para que tengas una idea, la palabra conocer, para que tengas una idea de lo que implica conocer a Dios, se usaba para hablar de la intimidad del hombre y la mujer en la intimidad sexual. Conoció Adán a su mujer y ella concibió y dio a luz. Entonces, conocer a Dios no es igual que tener un encuentro con Dios. Ese es el comienzo de este camino. Pero en este camino Dios quiere que usted y yo lo conozcamos, lo amemos, le sirvamos. Decía que el tema de la voluntad de Dios es un tema que apasiona y desvela a cualquier creyente. No solamente conocer la voluntad de Dios, saber si lo que estamos haciendo hoy, exactamente en el presente, obedece a la agenda de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Jesús dijo, mi Padre habla, lo que mi Padre habla, yo lo hablo. Lo que mi Padre hace, yo lo hago. Es decir, Jesús no dijo nada, ni hizo nada, fuera de la voluntad de Dios. Oiga lo importante de vivir en el día a día en esa perfecta voluntad de Dios. Dios no puede aprobar, no puede respaldar, no puede complacerse, ni puede recompensar nada que hagamos que no esté en su voluntad. Voy a repetirle eso. Dios no puede aprobar, respaldar, complacerse, sentirse complacido, sentirse alegre, ni recompensar lo que estemos haciendo, pero que no esté en la voluntad del Señor. Por muy bueno que sea, por muy buena intención que usted le esté imprimiendo a eso que está haciendo, si no está en la voluntad de Dios, para usted, para mí, Dios no puede complacerse en eso, Dios no puede respaldarlo, Dios no lo aprueba o no le da el visto bueno y Dios no puede recompensarlo. De manera que vivir en la voluntad de Dios es un desafío, y no solamente un desafío, debería ser una búsqueda constante e incesante en la vida de todo creyente. Y aún, escuche, haciendo cosas buenas, podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Fíjese este detalle. El rey Saúl pierde el propósito de Dios en su vida, básicamente por dos pecados que cometió, o dos actos de desobediencia que cometió. La primera, el Señor le dice, van a la guerra, y Dios le dice, tienes que aniquilar a todos los amalecitas, desde el grande hasta el pequeño, y aún los animales. Esa nación estaba tan contaminada por el pecado, que Dios le dice, tienes que exterminarlo todo. ¿Qué dice la Biblia? Y Saúl perdonó lo mejor del ganado. Los que vio gordos, las vacas, los corderos, él dijo, esto no vamos a matarlo. Y lo reservaron. Segundo, le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Ahora, fíjese, por un acto
visto desde el punto de vista humano, Dios reprocha a Saúl. Vamos a decirlo en términos sencillos. Dios reprocha a Saúl porque le perdona la vida a los animales y al rey. El segundo acto de desobediencia que comete, el profeta Samuel le dice, yo voy a llegar a tal hora, espérame. Y según los comentaristas, el retraso de Samuel no pasó de 1 hora. Samuel no llegaba. Él era el que tenía que ofrecer sacrificios. El sacerdote era él, el profeta. Al ver Saúl que la gente se desesperaba, dice la Biblia, levanta un altar, sacrifica a los animales. Acto seguido, terminando de sacrificar los animales, ¿quién llegó? Samuel. Repito, no más de 1 hora tardó. Y por no esperar 1 hora, Dios le dice que su reino ha sido quitado y le ha sido entregado a otro hombre, en este caso al rey David. Ahora, cuando ponemos eso en la mesa, básicamente Saúl es reprobado por perdonar la vida de un hombre, de unos animales y por ofrecer sacrificio al Señor. Ahora, si tú traes eso a la lógica humana, ¿por qué vas a castigar a un hombre por no haber hecho algo malo? Revisa qué hizo malo moralmente hablando. Saúl lo que hizo fue ofrecerle sacrificio a Dios y perdonar la vida del rey y de los animales. Quizá nosotros, si tuviéramos a Saúl en nuestra congregación, lo recompensaríamos, pero Dios lo reprobó. Porque lo que Dios aprueba, lo que Dios respalda, lo que Dios recompensa y por lo que Dios se complace es cuando estamos haciendo su voluntad. Obediencia. Ahora mire lo tremendo. A David Dios le ordena en la guerra, tenía que matar a cuanto enemigo se atravesara. Entonces David mantiene su reino matando gente y Saúl pierde su reino perdonando gente. Ahora, el mensaje no es que usted va a salir a cortarle cabezas a nadie. El mensaje es que lo que el hombre cree que es bueno no necesariamente es bueno para Dios. Lo que usted cree que es raro, que no cuadra, que es ilógico, que no tiene sentido, no necesariamente no tenga sentido para Dios. Quizá para usted no tiene sentido, pero para Dios tiene sentido. Decía que el salmista le pide al Señor, enséñame el camino, muéstrame el camino, dice otra versión. ¿Por qué? Obviamente porque no lo conocía. O conocía un tramo de ese camino, pero no conocía la totalidad del camino. Si yo le preguntara a alguno hoy, ¿conoces tú? Porque escúcheme, no estamos hablando de la voluntad de Dios general. La voluntad de Dios en general, ¿cuál es? Número 1, que tú le sirvas a Dios. Fuimos trasladados de tinieblas a luz para anunciar las virtudes del que nos llamó del pecado, de la oscuridad, de la maldad, de la tiniebla, de la prisión a la libertad en Cristo Jesús. Es decir, fuimos libres para proclamar su verdad. Fuimos salvos para adorarle y servirle a Él. Pero cuando hablamos de voluntad específica, la voluntad de Dios para Elí Zambrano, para Maxi, la voluntad de Dios que tiene su nombre y su apellido. Si yo le preguntara a alguno, ¿la conoces? Si usted me pregunta a mí, le diría, conozco hasta cierto tramo de este camino, pero desconozco el resto del camino. Le soy sincero. Sé que Dios me llamó al ministerio, sé que Dios me llamó a servirle. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios para el día a día, para el día a día. Y el salmista le dice al Señor en ese mismo orden, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero después que me la muestres, enséñame a obedecerla. Porque aquí viene otro asunto tremendo. La Biblia dice, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A ver, diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otra vez dígalo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero escuche esto, no siempre al comienzo nos parece buena
nos parece agradable y nos parece perfecta. Esto que dijo el apóstol Pablo es lo que podemos decir en el tramo final, cuando damos vuelta, miramos el camino recorrido, que decimos, verdaderamente, definitivamente, su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Pero cuando estamos comenzando a transitar el camino, no nos parece necesariamente buena. Cuando estamos transitando al comienzo del camino, no nos parece agradable. Cuando estamos transitándolo, creemos que hay una opción más perfecta que la que Dios ha dicho. Creemos que hay otra forma mejor de hacer las cosas. De manera que muchas veces lo que usted cree que es bueno para usted no es bueno realmente. Lo que usted cree que no es bueno para usted es bueno realmente. Hay bendiciones que vienen camufladas de problemas, disfrazadas de problemas. Y hay problemas que vienen disfrazados de bendición. Le cuento dos casos en la Biblia. A José lo agarran sus hermanos, le quitan la túnica que le regaló su papá, lo echan a un pozo que gracias a Dios no tenía agua. Y gracias a Dios decimos porque no se ahogó. Lo venden a una caravana. Estando en la casa de Potifar lo acusan de violación. Estando en la cárcel, uno de los amigos, compañeros de prisión, se olvida de él por 2 años. Dime tú, humanamente, en ese momento, ¿qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto le ves tú a eso? Pero hay problemas que vienen disfrazados de bendición y hay bendiciones que vienen disfrazados de problemas. Cuando pasa el camino, cuando José transita la vía, al final mira atrás y dice estas palabras a sus hermanos: ustedes tramaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bendición. Si hay algo que tenemos que suplicarle al Señor, es que nos permita analizar todo lo que nos pasa desde su óptica y no desde la nuestra. Se cuenta de un maestro hebreo que uno de sus discípulos le dijo: te tengo una noticia buena y una mala. Y escuche lo que le respondió el maestro. Él le dijo, ¿cuál quieres recibir primero? Le dijo a su maestro. ¿Sabe qué le respondió el maestro? Dime las dos y yo voy a considerar cuál es buena y cuál es mala. Sonría que no lo estoy viendo. ¿Quién define que una noticia es buena o mala? ¿Qué lo define? Por eso es que la óptica de Dios es una muy diferente a la nuestra. Lo que usted puede ver como un momento oscuro en su vida puede ser su día de graduación. Y lo que usted puede ver como una gran bendición, entre comillas, puede ser una trampa, puede ser el desvío al propósito que Dios tiene para tu vida. Oiga esto. 3 cosas buscarán las tinieblas en la vida del ser humano y en la vida de los creyentes. Quiero que escuche esto, que es muy importante. Bueno, el enemigo se ha trazado una serie de cosas, de metas, de proyectos, de propósitos, de objetivos contra la raza humana y contra los hijos de Dios. Contra la raza humana, destruirla hasta donde pueda. Contra los hijos de Dios, ya le voy a contar lo que quiere. Número 1, el enemigo va a buscar que los seres humanos no oigan el mensaje de salvación. El Dios de este siglo, dijo el apóstol Pablo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca el mensaje de salvación. De manera que en el momento en que se predica la palabra, el evangelismo persona a persona, el evangelismo casa por casa, como lo conocemos, y aprovecho a decirle, ese sistema no lo inventaron ni los testigos de Jehová ni los mormones, ese sistema lo inventó nuestro Señor Jesucristo. Los envió de 2 en 2 a predicar a todo lugar donde Él habría de ir después. Lucas capítulo 10. Así que los que se copiaron fueron ellos. Ahora, ¿cuántos recuerdan, a cuántos los que estamos aquí en este lugar, a cuántos nos evangelizaron algún día? Levanten las manos. Ok, pregunto porque hay gente que se convirtió por un mensaje en la radio, hay gente que se convirtió viendo enlace,
Hay gente, yo conozco un amigo que se convirtió viendo una película, Jesús de Nazaret, en Semana Santa, se quedó en su casa, su mamá le rogaba que fuera a la iglesia, le insistía que fuera a la iglesia, metió un mes de ayuno, Señor, que este año sí vaya mi hijo a la iglesia a tener un encuentro contigo. Mamá, no voy a ir a la iglesia, Viernes Santo. La mujer se fue a la iglesia, desconsolada, le decía a los hermanos, tanto que intercedí para que me acompañara y no quiso ir. Resulta que estando en su casa viendo la película Jesús de Nazaret, el hombre tuvo un encuentro con Dios. O sea que la gente también se puede convertir oyendo enlace o viendo TNT. Podemos meterlo ahí, ¿verdad? Ahora, ¿sabe usted la lucha que hubo para que usted no se convirtiera? Mire, algún día en la eternidad Dios nos permitirá ver los obstáculos que fueron salvados, que fueron atravesados, que fueron saltados para que usted tuviera un encuentro con Dios. Porque el obstáculo no solamente viene de usted para que no oiga la palabra. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán a predicar si no hay quien los envíe? En otras palabras, cuando se da el proceso de evangelismo o de evangelización, van a venir obstáculos, van a venir elementos que ofrezcan resistencia tanto al que está escuchando como al que está predicando. No es simplemente invitar a alguien para que una persona más asista a esta iglesia. Estamos cambiando la vida de una persona, el curso de la historia de esa familia, y estamos determinando en un momento de evangelismo su presente, su futuro y su eternidad. De manera que usted va a encontrar, usted tiene que verlo como algo normal, que haya resistencia, que haya apatía de parte del creyente en predicar la palabra, que haya distracción y momentos de no concentración en el que está escuchando la palabra. Por eso usted ve que cuando uno va a evangelizar a alguien, o lo va a sentar a darle una palabra, o lo va a sentar a darle un consejo, suena el teléfono, el perro persigue al gato, el gato persigue al ratón, la gallina pone un huevo. Nunca había puesto un huevo, puso un huevo ese día. Entonces la gente no entiende que hay elementos naturales que se van a confabular para que no se dé el proceso de comunicación del hombre al espíritu del hombre. Porque una palabra puede producir fe en la gente y la fe produce salvación. Revise la historia bíblica. El enemigo no quiere que oigas la palabra. El enemigo no quiere que tú seas sembrado en tu corazón el proceso de la palabra de Dios para que no nazca en ti la vida eterna. Esa es la primera meta de las tinieblas, que no se predique la palabra y que no oigan la palabra. Por eso tenemos que orar por los canales televisivos que proyectan el evangelio, por las emisoras de radio. Hay que orar por nuestra emisora de radio, porque a cuánta gente ha bendecido, a cuánta gente ha edificado. La eternidad nos dirá cuántos fueron marcados por esta emisora. El proceso de salvación. Según dijo Jesús en Mateo 13, pueden pasar tres cosas malas, por decirlo de alguna manera. La primera, la semilla que cayó junto al camino. La segunda, la semilla que cayó en pedregales. Y la tercera, la que cayó entre espinos. La de junto al camino, dice el Señor, representa la palabra que fue sembrada, pero al no tener raíz, vienen las aves del cielo y se roban la semilla. ¿Sabe quién dijo Jesús que era esa ave del cielo? El diablo y sus demonios. Oiga, de manera que cuando predicamos el evangelio, no solamente a los no creyentes, cuando predicamos a los creyentes, tenemos que pedirle a Dios que no venga ningún elemento espiritual de las tinieblas a llevarse la semilla hasta que haya hecho raíz en tu vida. ¿Cuándo sé yo que la palabra echó raíz en mí? Cuando la obedezco y la pongo por obra. Jesús dijo que el que cayó en pedregales representa a la persona que recibe el evangelio, la palabra, con alegría, con entusiasmo, con emoción, pero por no tener raíz profunda, por ser puro emocionalismo, tampoco tiene sustento, tiene fundamento, y cualquier cosa se lleva esa raíz, se lleva esa semilla, debo decir.
el emocionalismo. El tercero es el que más me llama la atención, el que cayó entre espinos. Eso está en Mateo 13. ¿Sabe qué representa los espinos en esa historia? Los afanes y las preocupaciones de la vida. Le pregunto algo. ¿Cree usted que ese terreno no está activo en este último año? Usted está evangelizando a la persona y la persona está pensando, Dios mío, ¿cuándo es que es semana flexible? ¿La que viene o esta? Porque estoy enredado. ¿A cómo amaneció el dólar? ¿Cuánto estará el peso? ¿Cómo está el barril de petróleo? ¿A cómo estará el Bitcoin? La gente anda y usted evangelizando, Cristo le ama y la cabeza le está dando vuelta. Y Jesús dijo, esos afanes, esas preocupaciones ahogan. Óigame, lo que no es capaz de hacer el diablo y los demonios, lo hacen sus afanes y sus preocupaciones. Por eso en vano es que usted evangelice a alguien si no ha logrado su atención. Oiga, no la atención racional, la atención espiritual. ¿Cuántos me siguen? Lo primero que él buscará es que la gente no oiga el evangelio para que no crea y no se salve. Resulta que usted y yo oímos el evangelio, hemos creído y fuimos salvos. Y estamos aquí en esta mañana. Entonces el enemigo dice, tenemos una segunda misión. ¿Cuál es? 2, que no perseveres en este camino. Oiga, el enemigo no se da por vencido tan fácilmente. Escuché a un hombre de Dios que dijo estas palabras: si algo de lo poco que yo veo rescatable o admirable en las tinieblas es su persistencia en destruir a los hijos de Dios. Dijo estas palabras: si los hijos de Dios tuvieran la mitad de la persistencia que tiene el diablo para destruirlos a ellos, y ellos tuvieran esa persistencia para servirle a Dios, el mundo sería otro. Entonces el diablo dice, bueno, ya se fueron de mi reino, ya salieron de mi influencia, ahora están en los caminos del Señor. ¿Cree usted que el diablo dice, olvídense de él? No, ahora dice, tenemos que buscar que no perseveren. Ahora, una cosa es lo que el enemigo se traza con una meta y otra cosa es cómo lo hace. Porque recuerde algo que es una máxima que me ha acompañado en mis años de ministerio: Satanás y las tinieblas no hacen lo que quieren, sino lo que nosotros le permitimos hacer. Porque si él hiciera lo que quisiera, no dice la Biblia que él vino a hurtar, matar y destruir, pues lo haría, pero no hace lo que quiere. Dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿y a quién devora? Al que le da acceso, al que le da oportunidad, al que le da cabida, al que le da lugar en su vida. Hermano, dicho en términos sencillos, las tinieblas no harán en usted nada que usted de alguna manera, conscientemente o no, no les haya permitido hacer. Así que tales cosas como el diablo me robó la familia, me robó los hijos, me acabó el matrimonio, me destruyó el ministerio, me destruyó la iglesia, el diablo se robó la paz, el diablo me robó la bendición, llegué del servicio y el diablo me robó la bendición. Tales expresiones no se ajustan a la verdad. La verdad es, yo le permití al enemigo, yo no me di cuenta y le di lugar, le di oportunidad, le di cabida y ya usted sabe lo que pasó. Que no perseveres, que no perseveres, que no perseveres, que no perseveres. ¿De qué manera se puede lograr que un creyente no persevere? Hay muchas formas, le voy a mostrar 2. Oiga, que están demostradas por las estadísticas cristianas. En algún momento se hizo un estudio de los creyentes en América Latina. Y este fue el resultado de los convertidos en campañas masivas. Por cada 100 personas que hacían profesión de fe, 10 se bautizaban en las aguas. Y 3 de esos 10 perseveraban. ¿Cuántos me están escuchando? De cada 100 personas que hacían conversión de fe, 10 alcanzaban a ir al bautismo en agua
Y 3 de esos, no, de esos 100 y de esos 10 que se bautizaron, 3 perseveraron. Y usted es uno de esos 3. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, por supuesto que esto les llevó a hacerse la pregunta. Primero, ¿por qué esos 3 perseveraron? Y segundo, ¿qué pasó con ese gran éxodo del 97%? Estamos hablando, hermano, de una deserción alarmante, preocupante. Tú sabes la logística, la inversión de tiempo, de recursos, de fuerza humana que involucra una actividad evangelística. Lo que pasa es que esta generación no creció en el ambiente evangelístico. Las famosas campañas del Nuevo Circo, las famosas cruzadas en las plazas de toros del país. Eso ha desaparecido paulatinamente y eso tiene una historia. Pero tú sabes lo que cuesta una actividad para que de 100 personas que hacen profesión de fe, 3 permanezcan. 3. ¿Qué los llevó a ellos a permanecer? ¿Y qué los llevó a los otros 97 a no permanecer? En ese estudio se descubren 2 grandes situaciones en los que se fueron. Número 1, no tenían fundamento en la palabra. Oiga, no fundamentaron su vida en la palabra, en lo que dice la palabra. No conocieron al Dios de la Biblia, ni conocieron la palabra de Dios. No hablo de la doctrina, del evangelismo que tú recibes antes de bautizarte. Hablo de las profundidades, de las verdades de Dios. No fundamentaron su vida en la palabra. Dijo el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, Dios estableció los ministerios a fin de perfeccionar a los santos. Fíjate, llegas al Señor, ahora eres parte de la familia de Dios, pero tienes que ser perfeccionado. Y para eso Dios estableció los ministerios. Cada vez que estés en esta casa y oigas la palabra, estás siendo fundamentado en la palabra. Y tienes que darle gloria a Dios por eso. Oiga, sé de congregaciones donde no se predica la palabra. Dios sabe lo que le estoy diciendo. Sé de congregaciones que todo es un espectáculo. Eso le conviene al enemigo. Sé de congregaciones donde hay 3 horas de actividad, 2 horas de participaciones y te dicen como predicador, hermano, tienes 10 minutos para predicar. O sea, explícame a mí, la gente va a la iglesia, sí, a ver todo un servicio, pero de todo ese servicio, oiga, y no lo digo como predicador en este momento, lo digo porque lo enseña la palabra de Dios, lo único que te cambia es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está, y si no está su presencia, entonces salimos igual que como entramos. De manera que tiene que darle gloria a Dios, porque al menos en este altar se le da lugar y se honra a la palabra de Dios. Porque la palabra cambia, la palabra santifica, la palabra renueva, la palabra liberta, la palabra tiene un poder creativo, la palabra rompe los yugos, las cadenas, rompe las acciones de las tinieblas, la palabra te edifica, te consuela, te exhorta, te nutre, te da crecimiento en Dios. Vas a una actividad y no hay palabra. Óyeme, va a un evento. Yo he estado en eventos donde le dicen a uno pastor, hermano, porque a mí me dicen pastor, hermano, evangelista, maestro. Ya uno está acostumbrado. Apóstol, epístola. Bueno, porque la gente se enreda. ¿Cómo es que se dice próstata? No, apóstol. Maestro, evangelista. Y le dicen a uno, hermano, se nos fue el tiempo. El tiempo se nos fue. Qué pena. No hay espacio para predicar la palabra. 2 horas de un evento y el tiempo se fue y no hubo chance de predicar la palabra. Fuiste a un restaurante, te sentaste, tomaste el agua que te sirvieron, el pan con mantequilla, que no sé si todavía lo están colocando, y no comiste. Número 1. ¿Qué fue lo que hizo que no perseveraran? No se fundamentaron en la palabra. Oiga,
Haber ido 20 años a una iglesia no necesariamente dice o habla de tu madurez. Ni siquiera estar bajo una cobertura de un ministerio de la palabra garantiza que tú aprendiste algo. Judas fue pastoreado por Jesús y no aprendió nada. No es estar en una iglesia de palabra, de revelación. Es someterte y abrirte y exponerte y ser vulnerable a la palabra de Dios. Dejar que ella haga lo que tenga que hacer. La segunda cosa, y esta fue la que más casos arrojó. Los que se fueron de una iglesia al mundo o a otra iglesia, se fueron por problemas con alguien dentro de esa iglesia. Usted puede hacer la estadística si quiere. Quien se fue de una iglesia o se fue porque no tenía raíces en la palabra, sacando por supuesto los que se fueron del país, obviamente no van a estar aquí. Los que se mudan a otra ciudad o las parejas de novios que se hacen novios pero son de dos iglesias diferentes. Hermano, ahí lamentablemente una de las dos iglesias va a perder un miembro. Ajá, ¿y dónde nos vamos a congregar? Y como el hombre está enamorado, donde tú digas, mi amor. Bueno, en mi iglesia, amén, así va a ser, hasta que se casan. Pero sacando eso, la gente que se fue de una iglesia, se fue porque tuvo un cortocircuito con alguien, una discusión, un impasse, le faltaron el respeto a mi esposa, alguien le llamó la atención a mis hijos, tuve un desencuentro con un líder, vi un mal testimonio de alguien, una injusticia que no me pareció correcta, una indirecta que me lanzaron desde el púlpito. Y la gente que se fue a otra iglesia, se fue por problemas con otras personas. Ahora, oiga. Lo grave, a mi modo de ver, no es que se vayan a otra iglesia. Lo grave es cuando se van al mundo. Porque entonces el enemigo dice, logramos lo que no logramos en la primera. En la primera no queríamos que creyeran. Ahora hemos logrado algo mejor. Óyeme, han creído, han gustado el evangelio, pero se han decepcionado de él. No hay nada más peligroso que una persona que se decepciona del evangelio por causa de los evangélicos. Le digo algo, se lo digo sin ironía. El evangelio no tiene ningún problema. Los problemas los tenemos los evangélicos. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente no se va de la iglesia diciendo, a mí me decepcionó el cristiano. No, ellos dicen, a mí yo no creo en el evangelio, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en la iglesia evangélica, yo no creo en los cristianos evangélicos. Entonces el enemigo dice, logré lo que quería, logré decepcionarlo del evangelio. El evangelio no tiene la culpa de los errores de los evangélicos, el cristianismo no tiene la culpa de los errores de los cristianos, pero la gente asocia que el cristiano mal testimonio es igual al cristianismo. Bendito sea Dios que usted y yo estamos aquí perseverando, a pesar de lo que hemos visto y a pesar de las situaciones en el camino. Ahora, ¿usted cree que el enemigo dice, bueno, lo perdimos? No. Él sigue. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Alguien se acuerda, los que viajaron en algún momento al Nuevo Circo de Caracas, cuando existía el terminal, Nuevo Circo de Caracas, de los vendedores de los buses que subían con una cadena que supuestamente era de oro o un anillo? Una vez me llegó uno, le vendo un reloj. Le dije, ¿para qué quiero un reloj vendado? No, que se lo vendo del verbo vender. Ah, ok. No estoy interesado. Vamos a poner una cifra en ese entonces, 100 bolívares. No estoy interesado. El hombre se bajaba del bus, se subía, dame 50. No tengo dinero. Se bajaba, por la ventana me decía, dame 40. Y esos buses duraban 2 horas para irse.
Y hasta que arrancaba, el tipo iba detrás de uno diciéndole, dame 20, dame 10. Mire, si el bus se demora un poquito más, te da dinero y te da el reloj. Bueno, así es el enemigo. Le voy a vender el reloj porque se lo voy a vender. Óigame. Entonces el enemigo no se cruza de brazos y dice, bueno, ya fulano permaneció en el evangelio, ya lo perdimos, ya se hizo miembro de la iglesia, ya se bautizó, no logramos decepcionarlo del cristianismo, a pesar de lo que vio, a pesar de las cosas, a pesar de la gente, a pesar de las traiciones, a pesar de los malos testimonios que siempre van a estar, a pesar de los creyentes, mala conducta, malos testimonios, piedra de tropiezo que hay en muchas iglesias. ¿Aló? Dicen que toda iglesia tiene un loco. Dicen. Y mi pastor decía, si tú no ves alrededor ese loco, eres tú. Ahora, tercera misión del enemigo. La tercera misión. Oiga esto. Que no descubra su propósito en Dios. No pudimos evitar que oiga el mensaje de salvación. No pudimos evitar que persevere. Echó raíces, se fundamentó en la palabra. Ahora tenemos que buscar que él no sepa cuál es el propósito que Dios tiene con él, el específico, el personal, el singular, el que tiene el nombre y apellido de ese creyente. Permítame leerle este texto. Los que toman sus notas, Efesios capítulo número 2, verso número 10. Por gracia sois salvos. O desde el verso 8, Efesios 2 del 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Se acuerda? Le predicaron la palabra, produjo fe y usted fue salvo. Y esto no es un regalo que venga de vosotros, es un regalo que viene de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es el texto que le quiero mostrar, el verso 10. Somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice su Biblia? Para buenas obras, pero no para cualquier tipo de buenas obras, sino las cuales Dios preparó de antemano para que hoy nosotros caminemos en ellas. Levante su mano, recíbame esta palabra. Hay una lista de cosas que Dios determinó en la eternidad para que tú hoy las hagas, las ejecutes, las obedezcas. Dios tiene una agenda escrita, eso está en la Biblia, en varios textos, en varios libros. Dios no me llamó a mí para que yo haga cualquier cosa en la vida. Dios me llamó y hay una agenda, hay un día a día, hay un paso a paso, hay una serie de decisiones y de acciones que tengo que tomar y que tengo que ejecutar, pero que tienen que estar ajustadas en la agenda de Dios. Buenas obras que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para que tú hoy camines en ellas. Entonces el enemigo dice, tenemos una segunda, tercera meta. ¿Cuál es? Que fulano de tal no descubra ese propósito. Óigame, que no descubra para qué lo creó el Señor y para qué lo trajo al reino de la luz. La pregunta es, ¿y por qué eso le conviene al enemigo? Mira, el diablo dice, si no puedo hacer que se vaya del reino, voy a intentar que esté en el reino, pero que sea un creyente pasivo, inactivo. Ajústese los cinturones. Escuche esto. 3 lugares debes descubrir una vez llegas a los caminos del Señor. 3 lugares. El primero, quiero que repita esto conmigo. Diga, mi lugar en el cuerpo de Cristo. Fíjese, la Biblia presenta el reino de Dios como un cuerpo. Eso lo dice Corintios 12, los que les gusta leer la Biblia. Corintios 12.
La Biblia presenta que Cristo es la cabeza de este cuerpo. O sea, fíjate esto. ¿Quién es la cabeza? No tiene discusión. El problema viene de aquí para abajo. Según la Biblia, todos los que estamos aquí formamos parte de ese cuerpo. Los que han reconocido a Jesús como Salvador. Levante sus manos los que han hecho esa profesión de fe. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el problema no es si yo soy o no parte del cuerpo de Cristo, porque eso no tiene discusión. La gran pregunta es, ¿qué parte del cuerpo de Cristo soy? ¿Por qué es importante entender mi lugar en el cuerpo de Cristo? Fíjese esto, tu lugar en el cuerpo de Cristo te va a enseñar tu diseño en Dios. Mire, eso lo dice Pablo, así como se lo estoy diciendo. Pablo dice, si tú eres boca en el cuerpo de Cristo, jamás, óigase bien, jamás vas a poder hacer una función diferente a tu diseño. ¿Cuántos están aquí conmigo? Voy a esperar que choquen sus neuronas. Hermano, una boca en el cuerpo de Cristo jamás podrá ser otra cosa distinta a aquella para lo cual fue diseñada. Ahora, ¿puede intentar hacer otra cosa? Sí, pero no es su diseño. Tenemos dos fenómenos que presenta el apóstol Pablo en Corintios 12. El primer fenómeno, ¿cuál es? El miembro del cuerpo de Cristo que le dice al otro, como tú no haces lo que yo hago, tú no formas parte del cuerpo. Todo eso está en Corintios 12. Le dice Pablo así, palabras más, palabras menos. Le dirá la boca al ojo, como tú no eres boca, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué representa eso? Los que discriminan, desprecian y subestiman a otros creyentes porque no hacen lo que ellos hacen. Los que le dicen, bueno, como usted nunca ha pasado aquí al altar para predicar o para cantar, usted no es nadie, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Señores, ¿quién te dijo que todos en el reino del Señor tenemos que predicar o todos tenemos que cantar? ¿De cuántas formas se puede servir en la obra de Dios? El problema es que la iglesia cristiana ha etiquetado a los creyentes y los ha categorizado por lo que hacen o por lo que nunca hacen en la iglesia. Entonces, fulano no, ese sí, fulano no, ese no. Y le hemos dado unas categorías, los hemos estigmatizado, los hemos etiquetado. Señores, todos tenemos el mismo valor en el cuerpo de Cristo, aunque no tengamos la misma función. Amén. Ahora, si yo no sé cuál es mi diseño en Dios, jamás sabré cuál es mi función en la congregación. 3 lugares tienes que descubrir. El primero, tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi don o mis dones? ¿Cuáles son mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, mis destrezas, la medida de fe que Dios me dio, la medida de la gracia, dice el apóstol Pablo, mi llamamiento, si es que tengo llamado al ministerio? ¿Cuál es mi lugar? Señor, ¿cuál es mi diseño? ¿Cuál es mi diseño? Le hablo en el caso mío y lo digo con humildad, pero con seguridad. Estoy convencido que Dios me llamó al ministerio del maestro. De eso estoy convencido. Hallé mi diseño en Dios. Cuando tú encuentras ese lugar en el cuerpo de Cristo, cuando lo entiendes, cuando lo reconoces, entonces inmediatamente descubres tu segundo lugar. ¿Cuál es? Mi lugar en la congregación. Porque fíjese, vamos a hablar de herramientas. Descubro que mi diseño es un martillo. Cuando yo venga a la iglesia, a la congregación, yo sé cuál es mi diseño, por lo tanto sé cuál es mi función. Parece sencillo, ¿verdad?
Porque usted sabe que el martillo, si tiene el diseño de un martillo, se hizo para esto. El diseño te ayuda a entender la función. El diseño te ayuda a entender la función. Tú nunca sabrás cuál es tu función si no sabes cuál es tu diseño en Dios. Por eso hay gente en su buena intención tratando de hacer algo útil. Yo sé que lo hacen en buena intención. El problema es que como yo no sé cuál es mi diseño, entonces trato de ser serrucho, trato de ser destornillador, trato de ser cuchillo, trato de ser piedra de moler ajo, trato de ser algo, quiero hacer algo. Y en ese desgaste, en ese activismo me canso. A ver, ¿alguien ha intentado atornillar, valga la expresión, un tornillo con un cuchillo? Levanten la mano. Confesemos nuestros pecados. Los alemanes, que son pioneros en las herramientas de las casas caseras, en las herramientas caseras, si ven esta estadística que hicimos hoy, se rajan la vestidura. Porque ellos tienen una herramienta para todo. ¿Sí o no? Pero nosotros somos, hermanos, tenemos el gen de MacGyver. Los que vieron MacGyver alguna vez. MacGyver hacía todo con un pedacito de alambre así. ¿Cuántos se acuerdan? O sea, él componía un tanque de guerra, un cohete, un submarino con un alambre. Ahora, ciertamente, usted con un cuchillo puede aflojar y puede apretar un tornillo. Eso no es un misterio. Mi pregunta es, ¿el cuchillo fue diseñado para eso? No. Ahora, usted dice, pero lo puedo hacer. Sí, le pregunto, ¿hay riesgos? Hay mucho más riesgos cuando usas la herramienta que no es el diseño que cuando usas la que tiene el diseño. Fíjese, tienes que cortar un pedazo de madera, no tienes a la mano ni serrucho ni cegueta. Pero entonces el gen de MacGyver te dice, el cuchillo que tienes allí de cortar el pan, si tú le das y le das y le das y le das, a los 3 meses corta la madera. ¿Sí o no? Ahora, ¿lo puedes lograr? Posiblemente. ¿Pero qué vas a tener? Desgaste, cansancio. Se desgasta la herramienta porque la estás usando en una función diferente a su diseño. Jamás podrás darle una función permanente a alguien que no es su diseño. Oiga, función permanente. Quizá yo pueda llenar un vacío por una necesidad en la iglesia. Quizá en un momento determinado puedo llenar un vacío. Pero hablo de una función permanente, permanente. No es mi función porque simplemente no es mi diseño. Descubrir mi lugar en el cuerpo de Cristo me va a llevar a lo segundo. Levante su mano y diga conmigo, descubrir mi lugar en esta congregación. A ver, mire a alguien y señale y diga, tú debes descubrir tu lugar en el cuerpo y debes descubrir tu lugar en esta congregación. ¿Cuántos anhelan servirle a Dios aquí todavía? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se animan todavía? Pero viene el tercer lugar que tenemos que descubrir. Y a mi modo de ver, es tan importante o más que los 2 primeros. Mi lugar en la vida. Escuche, donde Dios me tiene señalado para fructificar a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel financiero, donde voy a florecer en todos los órdenes. Las estadísticas dicen que los latinoamericanos
Ahora lo dirán más, pero por estadística, los latinoamericanos no terminan donde nacieron. Bueno, y ahora imagínense. Pero por estadística son gente de movimiento migratorio constante. Ese lugar es el lugar que Dios tiene señalado, donde vas a echar raíces. Ya no hablo a nivel de iglesia, hablo a nivel de la vida. A ver, ¿cuántos todavía están en su casa materna o paterna? O sea, donde nacieron, levanten las manos. A ver, desen vuelta a los que están delante, miren para que vean. Bajen las manos. ¿Cuántos están en un lugar distinto a su casa paterna o materna? Levanten las manos. Saca la cuenta, yo estoy aquí, yo soy del Táchira. Y sabrá Dios para dónde me llevará después. Ahora, hay un lugar que Dios ha señalado. Ese lugar es el lugar de tu bendición. Porque ¿de qué sirve que yo descubra mi lugar en el cuerpo de Cristo, mi lugar en la iglesia, pero que no me establezca como hombre, como mujer, las mujeres, que no me establezca a nivel familiar, que nunca termine por echar raíces? Óigame, a esto muchos hombres de Dios le han llamado espíritu errante. ¿Recuerda el castigo de Caín? Cuando el Señor le dijo, errante serás, gente que no tiene un nido, un lugar en el mundo donde estar, donde permanecer, al cual llegar. Gente que nunca se establece, gente que nunca echa raíces, gente que nunca se fundamenta. Espíritu errante. 3 meses aquí, 6 meses allá, 5 meses allá, y nunca establece en su campamento en ninguna parte. Se pueden dar 2 fenómenos. Gente que probó en un lugar, un negocio, un emprendimiento, algo, no funcionó, me establecí en este lugar, no funcionó, me establecí en este lugar, no funcionó, llegué a tal lugar y allí florecí. Ese era el lugar de tu bendición. Si no entendemos eso, en el primer intento bajo los brazos. Si yo no comprendo eso, en el segundo, el tercer intento digo, esto no es para mí. Y Dios dice, sí es para ti, pero no es tu lugar. Hay un ministerio en Venezuela que probó 9 años en un lugar para levantar una iglesia. 9 años. Los nombres que se le ponen a una iglesia son muy importantes. Ellos le pusieron el arca de Noé y eran 8 personas y no pasaban de 8 personas. El arca de Noé tenía 8 personas. Y un animalero, cucaracha, ratones. Claro, el arca de Noé tenía 8 personas y animales. Entonces estaba el pastor, la pastora, los 2 hijos, 4. Los 2 dueños de la casa, esposos de la casa donde se reunían, que era un salón, creo que un salón de fiestas, y 2 hermanos que se convirtieron en 9 años. 8 personas. Yo fui a predicar varias veces allí. Cada año el hombre le iba al pastor, le decía pastor, al apóstol le decía, esto yo no creo que me llamó el Señor a pastorear. Y bueno, el apóstol lo animaba, sigue otro año más. Al 9º año, él le dice al apóstol, yo no espero más, yo entrego. Le dijo, hagamos algo, intenta este año más. Y si no, te acepto la renuncia y te acepto las credenciales. Y aceptamos que tú no eres pastor. Saliendo de esa reunión, me cuenta esa persona, va con su vehículo a su casa y Dios le dice, mira a tu mano derecha, le muestra un terreno baldío para ese momento. Y Dios le dijo, ahí te voy a entregar una congregación, un colegio y una emisora de radio. En menos de 5 años tenía una congregación de 300 personas, la emisora y el colegio. Ahora, después de todo él me dice a mí, entendí que hay gente que está en el lugar equivocado.
Oye, si es otro piensa, yo no tengo ministerio. Le hablo por mi experiencia. Yo he ido a lugares donde yo he llegado a esos lugares a ministrar y recibo en mi corazón, recibo de parte de Dios, en mi espíritu, no al final, llegando a ese lugar, aquí vas a venir y vas a predicar una sola vez. No se trata de que la iglesia esté mal o de que yo esté mal. Se trata de que hay conexiones que son momentáneas. Hay gente que Dios cruza en tu camino por un momento y nunca más, pero hicieron el trabajo que tenían que hacer. Pero también he recibido en mi corazón que hay lugares donde Dios me ha permitido ir, que allí voy a hacer un trabajo por mucho tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, hay lugares que Dios te abre una puerta en el mundo espiritual, a nivel ministerial, a nivel comercial. Mire, cuando esa puerta se abre, usted tiene que recibir y entender que allí vas a permanecer, allí vas a seguir, ahí vas a trabajar, porque Dios te ha dado allí una puerta abierta para tu bendición y para bendición de otras personas. Pero es un lugar específico. No es cualquier lugar. Por eso entiendo ahora por qué hay gente que probó en varias partes y nunca logró nada, y logró donde otros fracasaron, él logró, y donde él fracasó, otros lograron. ¿Cuántos conocen esos casos? Ahora, le he mostrado el primer caso, la gente que prueba aquí, prueba aquí, prueba aquí, nada, hasta que llegan al lugar. Hay un caso contrario, el lugar donde la gente ha levantado cuanto negocio. Hay gente que me dice, miren, en esa esquina han levantado panadería, ferretería, charcutería, carnicería. Ahí estuvo un turco, un panadero, un portugués, un italiano. Y ahí ha estado todo el mundo, pero llegó alguien y entonces levantó y floreció. Ese era el lugar para esa persona y él era la persona para ese lugar. Reciba esto y créame, hay un lugar para usted y usted es la persona para un lugar que Dios tiene señalado sobre esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Oigan, ese lugar puede ser permanente o puede ser provisional. No necesariamente es tu estación final. En el caso de José, vamos a hablar de José. ¿Cuál fue su estación permanente y donde Dios le terminó de bendecir hasta el final de sus días? Egipto. Ahí duró desde los 17 años hasta el final. Pero en el caso de Jacob, otro personaje, Dios lo lleva a la casa de su tío Labán. Allí en 20 años le dio 11 hijos, una niña, y lo multiplicó y le dio provisión. Y le dio, cuando llegó con las manos vacías, sale con las manos llenas, con 2 campamentos, dice la Biblia. Pero un día, ese lugar se cerró y había otro lugar para su bendición. Con esto, ¿qué te quiero decir? El lugar que Dios tiene para ti, o los lugares que Dios tiene para ti, para bendecirte en una temporada, por un tiempo, en una estación. En ese lugar aprendiste, en ese lugar recibiste lo que tenías que recibir. Escuche, ¿cómo sé que estoy en ese lugar? ¿Cómo sé que estoy en el lugar de Dios para mi vida? Que descubrí mi diseño en Dios y mi función en la congregación. Aquí algunas características, algunas señales. Primero, eres bendición para muchas personas en ese lugar. Yo no sé si usted sabe de gente que ha bendecido un vecindario. Hay gente que llega a un vecindario que estaba patas arriba, permítame la expresión, pero son personas con una visión de la vida. Ellos hacen del vecindario el patio de su casa. En otras palabras, ellos dicen, yo no puedo permitirme que mi casa esté bien, limpia, y el vecindario esté patas arriba. Y lo ordenan, lo organizan. Hay gente que no solamente a nivel físico, son los consejeros del sector, son los que la gente los busca para orar, son los que las mujeres del sector les buscan a pedirle consejo. ¿Sabes qué indica eso? Que te estás convirtiendo en una matriarca, en un patriarca. Dios te está levantando y te está honrando en ese lugar. ¿Cuántos han vivido esa experiencia?
Sabemos que estamos en el lugar de Dios. Número 2, porque no solamente somos bendición para muchos, sino también somos bendecidos de parte de Dios. Se devuelve lo que hemos dado. Lo que sembramos lo vamos a recoger. Allí en ese lugar Dios nos permite levantar un buen nombre. Nos permite adquirir credibilidad. Esa es la gente que dice, mire, dele a fulano, guárdelo donde fulano, busque a fulano, esa persona es honrada. Allí Dios te da la confianza del entorno, el amor, el respeto por los que te rodean, te da conexiones y te da muchas oportunidades. Las conexiones te permiten accesar a oportunidades que otros no tienen. En ese lugar generas riquezas, generas provisión para los tuyos, sustento para ti y para tu descendencia. Y en ese lugar te conviertes en un elemento de influencia y eres un referente para el resto de los que están allí. Te lo voy a decir en términos sencillos. Tú no puedes o no debería o no es normal estar en el lugar de Dios para tu vida y pasar desapercibido. ¿Cuántos me siguen acá? Cuando tú estás en el lugar de Dios para ti, lo vas a saber. Lo vas a saber. Porque mirando hacia atrás dices, he transitado muchas estaciones, pero aquí me ha bendecido Dios. Si usted me pregunta, ¿tenía planes de vivir yo en tierra caliente? No. No es normal que un andino quiera vivir en tierra caliente. Si me pregunta humanamente, yo no tenía planes. Oiga, y no es que me parecía una ciudad o un estado feo. No, pero no tenía planes de vivir en tierra caliente. Pero aquí estoy hace 13 años. ¿Cuánto me captan lo que estoy hablando? Yo sería un necio si no aceptara hoy, después de un camino recorrido, número 1, que mi lugar en el cuerpo de Cristo es ser maestro de la palabra. Que Dios me ha entregado lugares, me ha abierto puertas, que yo debo mantenerlas abiertas con mi modo de proceder. Y también acepto que Dios me ha establecido en este lugar para bendecirme. Me dio mi familia en este estado. Ahora, no es fácil descubrir el lugar de Dios. Oiga, según la Biblia, los personajes que llegaron al lugar de Dios, para ellos, no llegaron allí de forma convencional, de forma normal, sino de manera accidentada, traumática y fuera de lo común. O sea, Dios tuvo que jugar por las bandas para que tú llegaras al propósito de Dios. Los que juegan billar me entienden. Dios tuvo que jugar de carambola para que tú llegaras al propósito de Dios. ¿Aló? Yo sé que mucha gente, creyentes y no creyentes en este país, se han ido de este país fuera de la voluntad de Dios. También sé que hay gente que se ha ido bajo la voluntad de Dios. Pero lo cumbre es que muchos se han ido en la voluntad de Dios sin saberlo. No entiendo. Bueno, ellos se van con un plan, pero Dios tiene otro. Ellos se van calculando, pego un brinco, llego a Maicao, doy otro brinco, llego a Ecuador y en el siguiente brinco llego a Chile. Llegan a Maicao, dan un brinco y paran en Maracaibo. Se les movió la GPS. ¿O no conoce usted esas historias? Sé de gente que se fue con planes laborales en la mente y llegaron y ahora están con planes ministeriales. Óyeme, y los que están siendo bendecidos son los países donde esos creyentes están llegando. Porque los músicos venezolanos, tanto creyentes como no creyentes, son altamente cotizados en el mundo, si no lo sabías.
los músicos que están mandando en Florida y en gran parte del sur de Estados Unidos son músicos venezolanos, si no sabías. Ecuador, Perú, Bolivia no tienen músicos en las iglesias. Llegan músicos aquí, hermano, de Venezuela, que apenas tocaban un solo corito en la iglesia porque no sabían tocar más nada, pero los agarran. Imagínate cómo serán de buenos. Quiero leerle este texto y con esto voy a terminar. Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Voy a leerle la versión, otra versión dice, escuche cómo dice esta versión y reciba esta palabra. Los planes los hace el hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Otra versión dice, al hombre le toca planificar y a Dios le corresponde dirigirle los pasos. Te lo voy a explicar en versión criolla. Tú haces el papeleo, tú haces el trámite, tú metes el currículo, tú metes la oferta, la demanda de empleo, la oferta de empleo, tú metes el proyecto en el banco, el papel a nivel de migración. Pero el que tiene el sí o el no en su poder es Dios. Él va a determinar de acuerdo a su voluntad si eso procede o no procede. ¿Cuántos me están escuchando? Oiga, esto es tremendo, esto lo va a bendecir. Nótese que el texto dice, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué significa? Que usted en el corazón tiene proyectos que no se los ha consultado a nadie. Óyeme, el fenómeno de muchos creyentes en Venezuela es que se están yendo del país en silencio porque no quieren ser señalados como que no tuvieron fe, como que estás huyendo, como ahora sí el barco se está hundiendo, están saltando, ¿verdad? No, entonces se van encalladitos para que nadie les diga nada. Dos, se van en silencio para que no haya ninguna voz profética que le diga, eso no es el plan de Dios para tu vida. Hermano, si yo sé que me estoy yendo en la voluntad de Dios, ¿por qué tengo que ocultarlo? Mira, cuando yo estoy convencido de lo que Dios me ha dicho, perdóneme mi sinceridad y mi franqueza, a mí no me interesa lo que la gente pueda pensar. Que estás huyendo, que no tienes fe, que tremendo fe y tremenda fe que tenías. No me importa, si Dios me da luz verde, yo avanzo. Yo quiero oír y obedecer la voz de Dios. Y por eso dice el proverbio, el hombre en su corazón hace los planes. Lo que el hombre quizá no sabe es que la respuesta de la lengua, ¿de quién? ¿De Dios? No, de la persona que tú necesitas que diga sí o que diga no. El de migración, el del banco, el del proyecto, el del contrato, el del trabajo, el de la oportunidad, el de la venta, el de la compra. Esa respuesta está en las manos de Dios. Si no te gusta el 1, mira lo que dice el 2. Los caminos al hombre le parecen buenos en su propia opinión. Oiga esto. Es el que dice, pero es que este plan que tengo es bueno. Tiene buena intención. Yo no pienso apartarme del Señor. Al contrario, yo pienso servirle a Dios. Óigame, y es verdad. Hay gente que tiene buenas intenciones, se lo aseguro. Hay gente que dice, mire, es que con este proyecto voy a poder bendecir a mis padres, voy a poder bendecir la iglesia, voy a bendecir los ministerios, los misioneros, la gente de Haití, la gente del África, la gente de la India. Y Dios dice, yo sé que tus intenciones son buenas, pero ¿qué dice el texto? Al hombre le parece que lo que va a hacer es un camino correcto, pero el Señor pesa los espíritus. Te lo voy a explicar así. Nadie, óigase bien, nadie en la vida puede determinar el curso de acción a seguir de ningún individuo en ningún escenario. Nadie. Emanuelín, no entendí. Te lo voy a explicar. Tú no puedes determinar, tú no puedes prever que en este vecindario tus hijos van a comportarse mejor o a criarse mejor que en aquel escenario.
Eso no lo puede determinar nadie. Tú no puedes decretar, como por arte de magia, sobre la voluntad de la gente, que en este colegio mis hijos se van a levantar mejor que en este colegio. Óyeme, ¿no conoces tú caso de gente que fue puesta en buenos colegios y allí se echaron a perder? ¿No conoces gente que se crió en barrios donde la droga corría como agua, pero no cayeron en drogas? Quiero que escuche esto. Usted puede tener buena intención en su corazón. No se le está negando que tenga buena intención. Pero Dios dice, como nadie en el mundo puede prever lo que pasaría si, nadie puede decir, ajá, y si yo no me hubiese venido para acá, sino, hermano, usted no puede jugar a ser Dios. Hay gente que vive en una película todo el tiempo, una novela. Ajá. Y si yo no me hubiese casado con esta, sino con aquella que tuve primero, ¿qué sabe usted si era mejor o peor? Porque hay gente que, yo no sé, que se creen adivino. Tú no sabes si era peor o mejor. Pero lo que sí debes entender es que Dios sí conoce los espíritus, las motivaciones, las opiniones, las intenciones, todo lo que hay en el corazón del hombre. Dios sabe cuál es el entorno ideal para tus hijos. Dios sabe cuál es tu entorno, el que tú necesitas. Hay gente que dice, si yo estuviera en abundancia, sería mejor cristiano. Posiblemente ni cristiano serías. Hay gente que dice, no, pero es que a mí lo que me tocó aquí, pero a mí si la suerte me hubiese tirado por allá en Suiza. ¿Quién sabe qué haría usted en Suiza, hermano? Estás en el lugar que estás, pero Dios conoce los espíritus. Entonces el hombre se hace planes. A él le parece que son buenos, pero Dios dice, hijo, tú no sabes lo que yo sé. Repito esto, nadie puede trazar el curso de una acción que nunca se tomó. Ajá, y si yo hubiera hecho, no puedes, pero ¿sabe quién puede darse el lujo de mostrarte en el futuro lo que pasó por la decisión que tomaste y lo que hubiese pasado por la que no tomaste? Dios. Pero si no le gusta el 2, mire lo que dice más abajo. Termino con este. Otra versión dice, al hombre le parece bueno lo que está haciendo, pero Dios juzga las intenciones. Otra versión dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero Dios juzga las motivaciones. El verso 9, y con esto hoy termino, ahora sí en serio. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor le dirige los pasos. Oiga, que este texto es tremendo. El corazón del hombre traza su rumbo, dice otra versión, pero el Señor le ordena los pasos. Dicho en términos sencillos, tú tienes tu plan, pero detrás del escenario, Dios está moviendo las fichas para que lo que tú crees que es el plan B, o que ni siquiera estaba como plan B, termina siendo el plan A en tu vida, porque era el plan de Dios. ¿Cuántos captan lo que estamos hablando? Creemos que el plan que tenemos es el mejor. Dios dice, no es, pero yo me voy a encargar de que lo que tú ni siquiera has considerado como una posibilidad va a terminar siendo la voluntad mía para tu vida. En algún momento, en un lugar donde vivimos, me recomendaron a un maestro de obra para hacer la cerámica de la cocina. Yo de pegar cerámica sé lo que usted sabe de ruso, para que más o menos entienda. Nada. Pero yo me sentaba a verlo. Un señor ya mayor, muy mayor, tan mayor que yo veía, hermano, mire, yo no sé de cerámica nada, pero yo sé cuando algo está torcido. Para eso no hay que estudiar mucho.
Yo me ponía a ver y yo veía, hermano, que una cerámica estaba arriba, la otra abajo. Yo decía, o eso es un estilo barroco o eso está mal. ¿Sabe qué hacía yo? Mi esposa es testigo. Cuando se iba porque una vez le dije, a mí me parece que, bueno, ¿quién es el maestro aquí? Bueno, yo soy maestro de la palabra, le dije, pero más nada, disculpe. Entonces en la noche, créame que no le estoy mintiendo, yo veía cómo preparaba el pego. En la noche yo quitaba las cerámicas torcidas, les raspaba el pego, todavía estaba fresco, hacía más, le pegaba. Y ahí, hermano, en mi ignorancia, ahí, esto ahora sí está derecho. Lo hice una semana completa. Ahora, lo cumbre es que el tipo llegaba en la mañana, así estaría, ya de senil, que él no se daba cuenta que yo le desbarataba todo y lo ordenaba. Bueno, óigame, esto que le estoy diciendo es lo que Dios hace. Usted hace sus planes y Dios dice, ha torcido. Pero cuando usted duerme, Dios endereza todo. Cierra puertas, abre puertas, hace que aquel se olvide y le ordena los pasos sin que usted se dé cuenta. Levántese, levante sus manos. Mientras usted duerme, Dios le está enderezando los pasos. Óyeme, lo grande de Dios es que Dios no se va a esperar por usted. Él va a ayudarlo a usted a entrar a su perfecta voluntad. De manera que la gran pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, hermano, pero si Dios va a terminar por enderezar mi vida, ¿para qué a mí me interesa entonces esta enseñanza? Si finalmente Dios va a hacer lo que va a hacer, ¿para qué a mí me interesa entonces todo lo que usted ha dicho? Le voy a explicar. Dios te va a poner en la puerta de su voluntad, pero no va a entrar por ti. Dios, mira, imagínate que vas por un pasillo y hay puertas de lado y lado. Y Dios va a cerrar puertas, cerrar puertas, cerrar puertas. Y va a dejar una sola que es la puerta de Él para tu vida. Pero no puede entrar por ti. ¿Cuántos captan lo que estamos hablando? O sea, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer y solo Él puede hacer. Pero una vez estás frente a la tierra de tu bendición, Dios no puede cruzar el Jordán por ti. O sea, Dios va a decir, mira, hice todo lo que estaba a mi alcance hacer. Hasta aquí puedo yo. El paso de obediencia es tuyo. Hasta ahí llega Dios. ¿Qué tiene que haber en mi corazón? Discernimiento. Discernir cuándo es la mano de Dios la que está moviendo el ajedrez, o cuándo es el enemigo que está metiendo sus manos para mover el cuadro. Discernimiento. Para entender, hermano, ¿vas a luchar más? ¿Has visto lo que Dios ha hecho para establecerte, para mantenerte o para que te metas en el camino? Y vas a seguir peleando con Dios y mientras tú duermes, Dios hace las cosas, Dios bloquea situaciones, Dios desconecta las conexiones que tú creías que eran de Él. ¿O no te ha pasado, no conoces gente que los invitaron a salir del país? Le dijeron, en mi casa vas a dormir, tienes 6 meses tranquilamente y a los 2 días lo estaban corriendo. Y terminaron en un lugar que ellos dijeron, aquí no era mi plan. Y Dios dice, pero era el mío. En algún momento en Centroamérica, un coordinador me quedó mal. Se desapareció. Yo nunca lo conocí. Fue por referencia. Desapareció. Yo dije, ay, ahora aquí, Señor, ¿qué hago yo? Y entonces el Señor juega por las bandas para cumplir su propósito. Llamé a un amigo en Colombia, llamó a un pastor en Costa Rica,
pura carambola. Y Dios me abrió una puerta que jamás pensé que iba a tener abierta. La iglesia Oasis de Esperanza en Costa Rica, 10,000 personas para ese momento. Entonces mi plan no era ese, pero Dios dijo, pero yo tengo un plan. Y vas a llegar a mi voluntad, te voy a poner en la puerta de tu bendición, pero tú decides entrar, o seguir empujando puertas, o seguir porfiando, o seguir de necio. Entonces Dios dice, ya no puedo más, ya, aquí te dejo, tú decides. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? Que algún día las entenderemos. En la eternidad nos mostrará el plan, nos dirá, mira todo lo que hice, mira. ¿No has escuchado de gente que dice, perdí tu número, la carpeta que metiste, eso se desapareció? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Tú crees que tú estás en las manos de Dios? Hay una pareja en Italia, en el norte de Italia, que hizo planes para irse a Estados Unidos. Con visa, venezolanos. Tenían una célula en Italia, creo que en Milán. Una célula de niños. El hermano es profesor de educación física. Y levantó un equipo ahí. Hermano, pero por los niños llegaron los padres y de repente tenían una célula, sin querer. ¿Sabe qué es terrible tener una célula en la casa en Europa? Eso es terrible, eso es casi misión imposible. Pero entonces los planes del hombre son los planes. De Dios está el sí y el no. Van a la embajada, le aprueban la visa. Salen alegres diciendo, ¿viste? Esto es de Dios. El día que van a volar a Estados Unidos. Los pasaportes los tienes tú. ¿Les suena familiar? Tú los agarraste. No, tú los tienes. Para mí esa es una de las pruebas de las 10 plagas de Egipto. Que se pierden los pasaportes, hermano. Eso es una plaga de Egipto. Voltearon la casa. Nada. Pierden el vuelo. Cuando se pierde el vuelo por tu culpa, no te devuelven dinero. Imagínense la cifra de Italia y Estados Unidos. Pasaron los días, les pasó el guayabo evangélico. El guayabo evangélico se pasa tomando café y oyendo a Marino. Los que no saben, búsquelo por internet. Ajá, algunos sí saben. Bueno, como al mes, eso me lo cuenta a mí la esposa del hermano. Al mes los llaman de la embajada. Ustedes tienen aquí el pasaporte, ustedes nunca lo retiraron. ¿Por qué? De la alegría, cuando le dijeron, le metieron el pasaporte en esos cajones que se empujan por seguridad. Le empujan el cajón, le dicen aprobada la visa. Ellos de la emoción dejaron los pasaportes ahí. Cuando van a retirarlos, llegan a sus casas, se miran los dos y se dicen, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a dudar tú que fue Dios? Yo imagino a Dios escondiendo los pasaportes. No se van a ir, no se van a ir, no se van a ir, así oren. Y clamor nacional. A mí me pidieron oración, me acuerdo. Manuelín, el pasaporte. ¿Qué voy a saber yo, hermano? Pero Dios tenía los pasaportes. Porque el hombre traza sus planes, pero el sí y el no está en las manos de Dios. Está en la boca de Dios. Levante sus manos. Sea nuestra oración en esta hora que el Señor enderece nuestros pasos. Que en medio de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones, en medio de nuestra dificultad para entender el lenguaje de Dios, Él haga lo que tiene que hacer. Pero que nosotros sepamos aceptarlo, lo recibamos en nuestro espíritu, sepamos discernirlo, haya paz en nuestro corazón, que en medio de la turbulencia del mar entendamos que nuestra vida está en las manos del Señor
Y como le dijo el salmista, Señor, muéstrame el camino por el que tengo que andar. Y como dijo el mismo salmista, Señor, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Saber que lo que Dios tiene para con nosotros es mejor que lo que nosotros pensamos. Saber que el lugar de Dios es el indicado para ti. Aunque en el momento no parezca agradable, no parezca bueno, no parezca perfecto. Pero Dios dice, al final vas a ver que era bueno, te va a agradar y vas a ver que es perfecto. Que Dios nos permita discernir cuando estamos a las puertas de una nueva estación para nuestras vidas. Que no seamos rebeldes a la visión celestial, como dijo el apóstol Pablo. Que podamos tener la mansedumbre, la humildad de entender que hemos planificado erróneamente, que no era el plan de Dios. Que tengamos la capacidad de reconocer como jefes de casa, como cabezas de hogar, cuando no hemos elegido correctamente. Oramos a Dios por cada creyente en esta congregación y en el reino de Dios en Venezuela, para que descubran su lugar en el cuerpo de Cristo, para que descubran su lugar en la congregación, para que descubran su lugar en el mundo, el lugar que Dios tiene para bendecirles, para ser bendecidos, para fructificar, para producir y para dar el 100% de nuestro llamado y nuestro propósito. Que no haya un creyente en esta congregación sin descubrir esos lugares. Que no haya un creyente que no haya logrado encontrar su propósito en Dios. Señor, abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento. Hoy te decimos, como dijo el salmista, ordena nuestros pasos. Ordena nuestros pasos, Señor, ordénalos. Cuando no sepamos, cuando estamos durmiendo, sin que sepamos, sin que nos demos cuenta, ordena nuestros pasos. Llévanos a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias por esta preciosa mañana que nos regalas. Gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus preciosas manos. Llévanos en ellas a cumplir tu voluntad en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale al Señor. Bendiciones para todos. Nuestro hermano Maxi, por este lugar. Hasta otra oportunidad.